La historia inicia con un misterioso muchacho encapuchado que se encuentra huyendo de unos goblins tras ser descubierto por ellos, pero lo que no sabían es que era parte de su plan, terminando por caer estos mensos en la trampa que les tendió. Esta es la historia de Haruka, un muchacho solitario que llegó a otro mundo de fantasía, con la peculiar habilidad de ser un solitario. Todo ocurriría en un día normal de clases. Haruka estaba solo en su asiento sin que nadie le molestase, ya que personalmente él no quería mezclarse con ninguno de los grupos que había en su salón, puesto que lo único que quería era leer sus libros. Pero justo en ese momento, un frillito saldría del piso. Todos sus compañeros gritarían del susto, a excepción de él que, ya sabiendo que se trataba de un portal que lo llevaría a otro mundo, decide intentar salir del aula. Pero al estar bloqueado tanto puerta como ventana, su única vía de escape era por el techo. Y cuando subió y creyó que ya estaba a salvo, el portal lo seguiría ahí, llevándolo a la mítica habitación blanca de todos los isekai, donde Haruka ya se esperaba que apareciera una bella chica o un tipo gordo que le diera la bienvenida, algo que cualquier friki entendería. Tras esto aparece un viejito que le da a escoger las habilidades OP de su personaje. Pero mucho ojo aquí, al ser el último de su salón en ser transportado, todos sus compañeros ya habían pasado por aquí. Lo malo es que la tablilla de habilidades funciona por llegada, lo que significa que ya todos habían escogido las habilidades más OP y rotas de todas, dejando solo para escoger habilidades que no les servirán ni para llegar a la siguiente ciudad. Sets como lanzar los dados, lentes de contacto, usar bastón, set de aldeano A, o incluso cosas inútiles como bienestar y caminar. Prácticamente ya no estaban las habilidades OP como ser un gran mago, un paladín o un hechicero. La cosa es que terminó desesperando al viejito por tardar demasiado. El viejito le terminó otorgando todas las habilidades que habían sobrado, todas las que no eran muy buenas, siendo así como llegó al nuevo mundo, que mientras se preguntaba cómo iba a sobrevivir a un isekai, encuentra en el césped una bolsa, que termina siendo el llamado set de aldeano A, algo que le permite llevar objetos infinitamente, y al ver lo que hay dentro de esta, se topa con varios artilugios que, para su forma de ver, siguen siendo objetos de bajo nivel. Más tarde se daría cuenta que también tiene la habilidad de los dados, lo que le da la seguridad de que aquel viejo le dio todas las habilidades que le sobraban, sin siquiera saber qué significa la M de los dados, siendo aquí donde tiene que asignar sus puntos para sus estadísticas, y al pensar que no tendría forma de sobrevivir, al invertirlas como en otras estadísticas, decide ponerlas todas en la suerte, teniendo así el tope máximo de esta, claro, sin importarle el equilibrio de sus stats, pero notando aquí que tiene una habilidad extra, la de ser por completo un solitario, siendo aquí donde se desmoronan todas sus esperanzas de tener un harem. Tras esto se pregunta por qué se encuentra solo en el bosque, siendo que debió haber sido transportado junto al resto de sus compañeros, pero no le importa, ya que de igual manera no podría formar equipo con ellos, debido a su poder de solitario, por lo que mejor se centrarán en encontrar un lugar donde dormir, además de algo de comida. Y mientras caminaba por el bosque notaría la utilidad de los lentes de contacto que le habían dado, cosa que le permitiría ver todos los objetos con mucha claridad, siendo esta su habilidad principal, la evaluación, encontrando así unos hongos que eran comestibles, además que sentía que debía disculparse con el set de aldeano A, ya que realmente le está resultando ser muy útil. Luego encontraría una cueva donde simplemente esperaba que no fuera el hogar de un monstruo, siendo ahí donde instalaría su puesto de descanso, agarrando calor creando una llamita haciendo uso de sus poderes, para después notar sus estadísticas antes de irse a dormir, donde notaría que su habilidad de temperatura habría subido de nivel, o sea su magia de fuego, terminando por conseguir clarividencia, percepción y detección de enemigos. Nada mal para su primer día, despertándose a la mañana siguiente con la sorpresa de que no fue atacado por ningún monstruo, esto debido a su habilidad de tipo encerrado, terminando por hacer su primer almuerzo, utilizando la carne que había en su bolsa de iniciación, además de los hongos que había recolectado el día anterior, y con los mismos utensilios del set de aldeanos A, terminaría preparándose un buen festín, preguntándose si es realmente el set de un aldeano o de un superviviente de la naturaleza. Pero bueno, y tomando esa cueva como hogar, por lo menos de momento, se marcharía para ver qué más puede encontrar, puesto que debería mejorar la seguridad, ya que en términos de lucha, no puede luchar, siendo los verdaderos problemas aquí los monstruos que se pueda encontrar. Pero mientras buscaba, sentiría una especie de alerta detrás suya, tratándose de un grupo de goblins, de los cuales Haruka se esconde de inmediato, utilizando su poder de evaluación para ver sus estadísticas, notando que en efecto son demasiado fuertes para él, analizando si acaso podrá llegar a derrotarlos o no, puesto que en algún momento tendrá que luchar con alguien tarde o temprano, utilizando
utilizando su poder de etiquetamiento para llenar su palo de energía mágica, agarrando bastonazos a los goblins, notando que su forma de atacar es bastante simple, por lo que no fue gran problema para él, pensando al atardecer que finalmente sobrevivió a su primera batalla, pensando que el daño fue más mental que físico, y marchándose de nueva cuentas a su cueva, seguiría comiendo acá todo tranqui, revelando que se trajo uno de los garrotes de aquellos goblins, pensando que no le serviría ya que es corta y difícilmente manipulable, que con su bastón está chill, y al ver sus estadísticas notaría que llegó finalmente al nivel 2, viendo cómo todas sus estadísticas se duplicaron, como por ejemplo su habilidad con los bastones, además de adquirir el empaquetamiento mágico, cosa que es para celebrarse. Pero llegando al tercer día, Haruka ya estaría harto de comer hongos todo el tiempo, y que le apetece algo de carne, pero apuesta a que su representante de clase seguramente se enojaría por esto. Pero terminando su almuerzo, decide usar su poder de envoltorio mágico, lo que le aumenta sus estadísticas de ataque físico, defensa y magia, pensando que las mamás Isekais harían cola para tener una habilidad así. Tras esto decide salir a investigar otra vez, encontrándose nuevamente con los hongos, cosa que ya lo tiene sumamente harto, por lo que decide buscar unos cuantos chuletones por ahí, y para acelerar su proceso, potencia sus habilidades físicas, lo que hace que se desvíe tanto al ver lo maravilloso que es esto, que incluso termina por apalear a otros goblins, pensando que con esto ya podría pelear incluso con 3 a la vez, pero luego vería que no, ya que cuando los vio simplemente se acobardaría y los dejaría para otro día. Tras esto, resume que sus días se trataron de ir de caza de goblins y haciendo investigación mágica de noche, donde terminaría fabricando varias cosas que le serían de utilidad. Pero llegados al quinto día, ya era capaz de derribar a un goblin de un solo golpe, y terminaría por decorar y fortalecer su nueva base, estando animado para seguir así el resto de los días, pensando que quizás ya le está pillando el truco a esto de los Isekai, puesto que casi todo le está resultando a su favor. Todo un hacker. Luego una noche encontraría finalmente su apreciada carne, un conejo, quien terminaría persiguiéndolo hasta que lo pudo atrapar, festejando que por fin va a comer algo que sí sea delicioso. Pero tras esto sentiría una nueva presencia, una que no son goblins, y al voltearse se daría cuenta que se tratan de los delincuentes de la clase, los peores tipos a los que este se podría encontrar, y al no querer tener nada con ellos, decide esconderse entre los arbustos, dándose cuenta en ese momento que también viene el grupo de las chicas Gal, los deportistas, los frikis y el grupo de la representante de la clase, la cual al verla rápidamente quiso ir a juntarse con ella, puesto que la conoce desde su primer día en la primaria, pero al final decide que no, ya que al ser una completa alma solitaria, prefiere hacer las cosas él solo sin que nadie le esté diciendo nada, terminando por decir que prefiere dominar este mundo solo. Una vez después de hacer su juramento, nota que sus compañeros se están acercando todavía más, así que decide ocultarse en los arbustos, pero el bravucón jura haber escuchado la voz de alguien, así que decide echar un vistazo, haciendo pasar un mal rato al protagonista ya que él quería seguir estando solo, pero el arbusto donde decidió buscar era donde se había escondido el pequeño conejo, así que todo nice, y al final el grupo de bravucones decide seguir su camino, haciendo énfasis en que el protagonista decidió seguirlos no por querer acercarse a ellos, sino porque quiere saber de qué están hablando. Y como no podría ser de otra forma, se la pasan hablando del cuerpo de sus compañeras. Pero piensa que si se encuentran con las chicas estarían bien, ya que la representante de la clase se encargaría de protegerlas a ellas. Pero en eso nota que está con él Tanaka, uno de los chicos tímidos de la clase, que eligió un poder del cual ellos quieren aprovecharse. Y luego continúan con la búsqueda de sus demás compañeros, lo que hace pensar al protagonista que toda la clase va contracorriente, pero él prefiere seguir su camino solitario. Después de que se marchara a su base y esperara que sus champiñones estuvieran listos, nota que su habilidad de solitario acaba de aumentar de nivel, y se pregunta si acaso fue porque evitó juntarse con sus compañeros, y dice que aquellos títulos realmente bajan el autoestima, aunque ahora mismo se encuentra en el nivel 3, lo que debe ser seguramente causa de las habilidades como la de maestro de nada y muñeco de madera, habilidades que ni siquiera sabe para qué sirven, y tampoco sabe cómo levelearlas. Tras esto explica que la habilidad maestro de nada significa que, de todo lo que haga de aquí en adelante, jamás será experto en nada, pero por lo menos le permite manejar la mayoría de las cosas bastante bien, y que su habilidad de muñeco de madera prácticamente lo convierte en un muñeco, en lo que su opinión es la habilidad más inútil de las que tiene. Pero bueno, en esa misma noche el protagonista no puede consolar el sueño, debido
debido a que hay un alboroto fuera de su refugio. Cuando sale a investigar, se percata que se trata de los frikis, quienes se encuentran luchando contra un grupo de goblins. Tras esto, se pregunta si acaso debería ayudarlos, pero al utilizar su habilidad de análisis, nota que ellos tienen habilidades mucho más superiores que las de él, lo que significa que no necesitan de su ayuda. Tras esto, le llega recuerdos de cómo en su salón había gente muy deportista, atlética, incluso estudiantes con un cardex sobresaliente, e hijos de famosos, lo que le hacía preguntarse cómo un chico común y corriente como él se encontraba rodeado de esas personas. Pero por lo menos resalta que estos frikis son expertos en los mundos isekais, así que estarán bien. Pero justamente cuando se había dado la vuelta, siente la presencia de unos goblins que están a punto de atacarlos por la espalda. Y como recordó que estos tipos fueron amables con él, decide saltar para ayudarlos, quedándose impresionados por ver una vez más a Haruka. Estos agradecidos lo siguen hasta su base, donde quedan impresionados por la increíble construcción que hizo el prota, preguntándole si acaso hizo todo esto él solo. Pero en eso Haruka les pregunta por qué se encontraban solos en la noche, cosa que le baja de ánimos al grupo, puesto que aquí hay una historia que contar, y es que se encontraban vagando debido a que están huyendo. Al preguntar el protagonista que de qué se trata, es donde se muestra un pequeño flashback donde todo el grupo fue transportado al mismo lugar y al mismo tiempo. Claro, con excepción de Haruka. Todo el mundo se encontraba confundido y asustado por el lugar en donde se encontraban ahora, siendo en ese momento donde la representante de la clase optaría por mantener la calma de todos. Pero un bravucón le diría que hay algo justo detrás de ella, un enorme ejército de goblins, los cuales ni siquiera la presidenta pudo mantener la cordura frente a ellos. Y al acobardarse también los delincuentes, serían los frikis quienes salvarían el día, puesto que ellos valientemente se saltarían primero para luchar contra los goblins, sumándose a la batalla los mismos chicos deportistas. Y una vez ganado la batalla, la presidenta llevó a todos hacia el lado de un lago, donde fueron los frikis quienes utilizarían sus conocimientos de los isekai y supervivencia para ayudar al resto de sus compañeros. Claro, bajo la organización de la presidenta. Pero un día simplemente los demás compañeros decidirían no seguir sus órdenes, incluso aunque ella estuviera dispuesta a ayudar. Fue así que tras este momento, la presidenta, sus amigas y los chicos frikis de la clase se encargaban de hacer todos los trabajos del grupo, notando el tilín de acá que los bravucones habían leveleado sus habilidades por una razón, puesto que justamente ellos escogieron las habilidades de encantamiento y titiritero, poderes que obviamente los van a aprovechar contra sus pobres compañeras, por lo que ellas también estaban subiendo de nivel para hacerle frente a las habilidades de estos bravucones. Así que tampoco ellos se quedarían atrás, leveleando todas las noches para finalmente ejercer sus habilidades con quien deseen. Claro, esto hizo que los frikis estuvieran vigilándolos todo el tiempo, terminando por escuchar que ellos tenían un plan para hacer un harem con las chicas del campamento. Así que corrieron para avisarle a la representante del grupo, quien al saber esto también se puso a levelear sus poderes. Pero una noche caminando por el bosque terminó encontrándoselos de frente, justo en el momento en que ya habían despertado sus habilidades de titiritero y encantador, lo que significaba que estaba completamente indefensa contra ellos. Pero al final del día fue salvada por el grupo de frikis, quienes los inmovilizaron y luego los llevaron al centro del campamento, donde se tomó la decisión de expulsarlos del grupo, alejándose ellos jurando venganza. Venganza que no tardó mucho tiempo en llegar, puesto que en otra noche, mientras todos dormían, hicieron honor a su apodo de delincuentes, comenzando a atacar al campamento e incendiando las tiendas, jurando volver por más venganza algún otro día. Fue así que todo el esfuerzo de la presidenta y de los frikis se fue al caño, y por alguna razón que no entiendo, todos culparon a los frikis, sobre todo el grupo de las chicas Gal, quienes fueron las que regañaron más fuerte a estos pobres muchachos, debido a que según esto el grupo de Oda decidió luchar. Y aunque la presidenta y algunos estudiantes se pusieron de su parte, ellos no soportaron la presión y terminaron marchándose del campamento, siendo aquí donde acaba el flashback time. Y Haruka, al escuchar su triste historia, terminaría muy conmovido por todo lo que han pasado estos chicos, así que les invita a disfrutar de un festín de honguitos, pasando la noche y el día siguiente junto a este grupo, opinando que tal vez no ser un chico solitario no sea tan malo después de todo. Después finalmente llega el momento de separar caminos, puesto que el grupo de los frikis planea ir a una ciudad para iniciar como aventureros, e incluso Oda termina por invitar a Haruka a su grupo, pero el protagonista declina la oferta, y sin dar muchas explicaciones, finalmente toman caminos diferentes, diciendo en su mente que le encantaría ir con ellos, pero debido a sus estadísticas tan bajas, simplemente se
sería un rastre para ellos, diciendo que lo mejor sería buscar a sus demás compañeros, yendo a parar al mismo campamento quemado esa misma noche, y al no encontrar a nadie se pregunta si acaso se habrán mudado, así que decide activar su habilidad de análisis, en donde sigue las huellas que había en el suelo, al más puro estilo Bloodhound, pero él deseaba encontrarse con la representante, no con las chicas Gal, que al hacer contacto visual con una de ellas, decide darse la vuelta e irse secretamente, pero ellas lo detendrían, todo con el fin de preguntarle que si ha visto al grupo de los frikis, el grupo de Oda. El prota, intentando analizar un poquito las cosas, llega a la conclusión de que seguramente los quieren para hacer más trabajos forzados, y eso se lo cuestiona a la chica rubia, que le digo así porque no sé cómo se llama. Ella, por supuesto, dice que no, que lo único que quiere ella es disculparse con él, cosa que obviamente toma desprevenido a Haruka, diciendo a estas chicas que se dieron cuenta de su error y que están vivas gracias a ellos, pensando Haruka que quizás esto sí sea serio, puesto que en el mundo real ellas jamás habrían sido capaces de disculparse. Él les dice que por supuesto jamás los alcanzarán, puesto que para ir con ellos deben atravesar el bosque y luchar contra monstruos, y cuestionándoles bruscamente si acaso van a ir a buscar a sus salvadores y disculparse, o si acaso se van a rendir en el camino, pensando que les estaría haciendo un mal favor a los frikis al no comprobar si estas chicas están hablando en serio o no. Pero por lo brusco de las preguntas del protagonista, la chica Gal se pone a llorar diciendo que solo quieren disculparse y que quiere que les enseñe las habilidades básicas de supervivencia para dar con ellos, siendo en este momento donde la habilidad de subyugación del prota se había activado. Claro, esto tras haber sometido a las tres chicas con su dureza, terminando por ser una especie de fieles siervos hacia él, con poca vida en sus miradas, haciendo todo lo que sea la voluntad de Haruka. Esto, claro, no fue intencionado por él, ni siquiera sabe qué significa la palabra subyugación, pensando en que si lo viera la representante del grupo, lo haría trizas con sus regaños, siendo aquí justamente donde ella aparecería tras él, y al no hacerle caso por estar pensando en sus cosas de pociones y acá, ella le terminaría gritando en la oreja. Por otra parte, el grupo de los malnacidos planean qué es lo que van a hacer de ahora en adelante. Obviamente, planean atacar de nuevo el campamento, todo para hacerse con las chicas, pero antes de eso, deberán eliminar a todos los estorbos primero. Continuando con estos dos, Haruka se refiere a la chica como representante de la clase, cosa que obviamente le molesta, puesto que ellos se conocen desde hacía mucho tiempo, y sabe que ese no es su nombre. Tras ella le seguiría la vicepresidenta y el resto de las chicas de la clase, con excepción de las Gal. La presidenta le pregunta al prota qué fue lo que le pasó a Shimazaki y a las demás, puesto que tienen cara de haber perdido su alma por completo. Pero a ciencia cierta, ni siquiera Haruka está seguro de lo que pasó, y al explicarle que seguramente la subyugó, esta chica revienta en ira, ya que esa habilidad se supone que debería de usarse en monstruos de verdad, no en personas, y sentiría la fría mirada de todas sus compañeras. Tras esto él intentaría irse, pero sería detenido por la presidenta. Además, intentaría ayudar a Shimazaki a recuperar la conciencia, cosa que consigue fácilmente. Y como preguntarle a Haruka qué es lo que había pasado no creía que valiera la pena, mejor decide preguntárselo a las Gal, dejando de lado nuevamente a Haruka. Y como estaba aburrido de esperar, simplemente comenzaría a practicar su magia para fabricar cosas y hogares, intentando hacer un sótano donde de alguna manera terminaría enterrado. Pero por fortuna luego vendría la presidenta para sacarlo. Además que ya saben todas lo que ocurrió, que Haruka vino a este mundo a ayudarlos a ellos y a todos sus compañeros, cosa a la que el protagonista no está muy seguro de haber dicho eso. Pero en ese momento él pregunta si ya puede irse a casa, a lo que las chicas se preguntan a qué casa, incluso si acaso él es nativo de este mundo. Pero nada de eso. Haruka explica que en sus tiempos libres fue construyéndola poco a poco, algo que obviamente la sorprende debido a que eso no es algo que alguien haría en sus tiempos libres. Le preguntan de la capacidad que tiene la casa para albergar a personas, a lo que él contesta que por lo menos unas 240. Si sacan los muebles, quizás más. Lo que hace preguntarse nuevamente cómo es que pudo construirse toda una mansión, con baños, dormitorios, cocina y sala, puesto que ellas han estado sobreviviendo al más puro estilo supervivencia. Y tras tener una charla entre ellas dejando nuevamente de lado al protagonista, mandan a la presidenta para pedirle educadamente al protagonista si las deja pasar la noche ahí, cosa que pone nervioso al protagonista y lo hace caer en sus más profundos y funables pensamientos. Tras guiarlas por un largo camino en el bosque, finalmente llegan a la casa, demostrando que ya está mucho mejor decorada y amplia que cuando estuvieron los frikis ahí. Y aunque Haruka quería darles un tour por toda la casa, las chicas simplemente corrieron hacia el baño, todo mientras el protagonista se encontraba a un lado de la habitación todo nervioso, pensando que su tiempo en el bosque las convirtió en salvajes. Pero bueno, al final le tocó dormir afuera, en una
pequeña tienda donde al final fue visitado por la presidenta, que vino para agradecerles por hacerles pasar esta noche en su mansión. Pero además nota que se encuentra notablemente triste, ya que cuando el grupo de Oda y los frikis se fueron, los demás deportistas también lo hicieron, haciendo que ellas se quedaran solas y preocupadas, por lo que es agradable volver a sentirse tranquilas todas. Pero sobre todo siente que no ha podido representar al grupo como es debido. Pero el protagonista la calmaría al decirle que lo está haciendo bastante bien, y todos siempre buscan la protección de ella, y que no se preocupe por Oda y los demás, ya que prácticamente fueron entrenados toda su vida para este tipo de situaciones, así que no debería compararse con ellos. Ellos son los raros aquí. Al final hace que vuelva a sentirse bien, pero luego piensa que si él pudo construirse una casa, conseguir comida y combate con monstruos, eso significa que es incluso más raro que Oda y los demás. Palabras que se sienten como cuchillas para el prota. Al final agradece por todo y se despiden, deseándole que pase unas buenas noches. Y como no lo hará Haruka, al día siguiente es despertado por la chica de cabello morado, la vieja amiga del vecindario, que lo despierta para decirle que ya está la cena, acercándose un poquito más de la cuenta hacia el protagonista, pero reaccionaría de mejor manera cuando le contó que había pescado para el almuerzo, y su felicidad estallaría cuando le dio el primer mordisco a ese pescado, por lo que la presidenta le pregunta qué pasa con las obras de agua, ya que justamente él ha estado viviendo delante de un río todo este tiempo, pero él se la ha pasado todos estos días viendo a los peces mientras come hongos, y debido a la complejidad del cuerpo de los pescados jamás pudo atrapar a ninguno, por lo que les pregunta si acaso tienen una manera fácil para hacerlo, a lo que ellas simplemente sonreirían, pues en efecto tienen una manera, pues la vicepresidenta justamente tiene habilidades eléctricas, habilidades con las que electrocuta a los peces del lago. Al ver esto, el protagonista queda simplemente impactado, así que le pide por favor si lo puede hacer una vez más. La chica acepta, y cuando vuelve a crear su bolita de electricidad, Haruka hace su empaquetamiento mágico, encerrando la bolita en una caja que luego lanza al lago, para así conseguir su propio pez, y a su vez adquiriendo la magia de tipo rayo. No da paso sin guarache, cosa que le parece extraño a las chicas, así que la presidenta le pregunta qué fue lo que hizo. Esta explica que gracias al empaquetamiento mágico puede hacer uso de cualquier tipo de magia, o más bien es un tipo de combinación entre el empaquetamiento y maestro de nada, cosa que hasta la misma chica admite que está un poco roto. Pero bueno, este admite que incluso las peores habilidades tienen su buen uso, pero aunque las chicas quieran darle a entender que es bastante poderoso, él simplemente lo niega, ya que él tiene las peores habilidades, las simples obras que dejaron ellas y sus compañeros. Pero bueno, tiempo después, mientras las chicas jugaban en el río, les pregunta si ya decidieron qué es lo que van a hacer de aquí y ahora en adelante. Ella admite que, aunque no han llegado todavía a ningún tipo de acuerdo, planean ir a la ciudad, algo que Haruka ya suponía, puesto que las gals le contaron que quieren ir a cazar a los frikis, pero ellas aclaran que simplemente quieren darle las gracias y disculparse, pero contarían que por lo menos quieren levelear un poco antes de ir a la ciudad, cosa a la que Haruka dice que es algo correcto, puesto que si quieren cazar a los frikis necesitarán más nivel del que tienen ahora, siguiendo molestando a las chicas, pero al final dice que las va a ayudar con su cometido, aunque le parezca una lástima que no quieran cazar a los frikis, debido a que quería ver un combate entre las chicas gal y ellos. Más al rato prepara un discurso delante de todas ellas, donde le pregunta a todas las chicas que en qué nivel se encuentran. Ella les contaría que se encuentran entre 19, 17, 20, 21 y 16, y el resto no importa, percatándose de que incluso el nivel 16 es mucho más alto que el de él, pues él apenas es nivel 7, cosa que lo pone un poco triste, por lo que piensa que estas chicas no lo necesitan, pero aún así les pone como ejercicio acabar con estos kobolds, que rondan los niveles de entre 6 a 9, a lo que en un principio las chicas se ven muy confiadas, pero luego resultan haber tenido una paliza, y una vez todas dentro de su tienda, a lo cual él no entiende por qué todas se metieron, le piden un análisis tras la batalla, además de que se excusan porque no sabían que mordían ni que fueran tan rápidos. Al final, cuando salen por su segundo round, la única que se queda es la chica de pelo morado, la que parece encontrarse un poco nerviosa delante de él, ya que planea pedirle disculpas por lo de antes. Haruka no sabe de qué diablos está hablando, pero al expresarse un poquito más, ella revela que simplemente lo puso a prueba, contando que cuando los chicos bravucones atacaron el campamento, a ella casi la atrapan, y fue algo muy aterrador, así que le preocupaba que Haruka también las fuera a atacar, pero al no haberlo hecho, nota que es diferente a los demás chicos, así que le propone al prota que a partir de ahora lo va a despertar todas las mañanas para darle la noticia de que hay pescado para el almuerzo, algo que Haruka agradece, bautizándola como Chica Pez. Al día siguiente continúan con su debido entrenamiento, pero para su desfortuna habían algunas chicas que estaban holgazaneando o simplemente fingían estar enfermas para escaparse, todas con excepción de la presidenta y este grupo, que fueron las quienes entrenaron contra goblins para aumentar su nivel, aunque también estos enanos les terminaban ganando. Pasado un tiempo ya era hora de luchar contra los lobos de nuevo, que incluso al mofarse de las chicas despertó su ira total, y tras una demostración entre compañerismo y agresividad les terminaron ganando fácilmente, incluso entrelazando lazos de amistad con ellos.
Haruka por fin piensa que va a volver a su vida de solitario, puesto que su trabajo finalmente está hecho. Ayudó a que las chicas ya pudieran vencer como mínimo a los monstruos de bajo nivel, pero en eso la presidenta se le acercaría para agradecerle todo lo que él hizo por ellas, diciéndole que finalmente ya pueden ir juntos a la ciudad, cosa que obviamente no estaba en los planes de Haruka, y al final se organiza con las chicas para ver si ya tienen equipada todas las cosas que se van a llevar, incluso los miles de pescados extra que Haruka quiere, que a su vez está siendo ayudado por la chica pez, y al final dan inicio a su marcha, mientras que Haruka y la presidenta se quedan unos pasos atrás, debido a que este le dice que a partir de ahora deben de tomarse las cosas con calma, puesto que no saben qué es lo que se van a encontrar allá afuera. Mientras tanto, cuando cayó la noche y con ella una fuerte lluvia, había un chico corriendo, aparentemente escapando de algo, pues cuando este cae queda acorralado detrás de un árbol, revelando que de quien estaba escapando era otro estudiante encapuchado. Él, asustado, le gritaría que no tiene ninguna habilidad de las que quiere él, por lo que obtuvo como respuesta una pequeña asfixia que acabaría con su vida, para luego marcharse y dejarlo atrás con una sonrisa súper macabra. Haruka se encuentra guiando al grupo de las chicas por el bosque, pues recordemos que su objetivo principal es mantenerlas fuera del alcance de los abusones de su clase, y para ello necesita llegar lo antes posible a la ciudad más cercana. Pero en eso cruzan con un enorme hombre jabalí, al cual Haruka debe enfrentarse cara a cara de manera de demostración para sus compañeras, sobre cómo se realiza un verdadero combate. El puerco lanza un ataque y nota que misteriosamente el protagonista desapareció. Este se encuentra detrás en los arbustos, burlándose de él, pues tiene la información exacta de cómo vencerlo. Información proveída por el grupo de nerds, quienes le contaron que los jabalíes son muy resistentes a los ataques físicos, pero muy débiles contra la magia. Así busca en su inventario de habilidades si tiene alguna habilidad que le pueda ser útil, notando que gracias a su poder de empaquetamiento, posee la magia de agua, viento y tierra, con excepción del fuego, ya que el resto los consiguió haciendo tareas de limpieza, señalando que hasta las habilidades más débiles pueden llegar a ser muy útiles. Pero pese a todo eso, de solo un golpe logró derribar al jabalí, así que todo ese show fue para nada, prometiéndole a las chicas que la próxima vez sí usará magia de verdad. Cuando aparece otro jalabeño, utilizando una derivación de su habilidad de temperatura, logra hacer una bolita de fuego con la que ataca al puerco y consigue derribarlo muy fácilmente, lo que provoca las quejas de las chicas, pues Haruka es demasiado fuerte y no pueden aprender nada de él si derriba a todos los enemigos de un solo ataque. Al anochecer, todas están disfrutando de una deliciosa cena, pero mientras el protagonista se encontraba colocando trampas para cualquier peligro. En eso utiliza su habilidad de mapa para ver qué es lo que les espera a continuación en su viaje, percatándose que gracias a sus cientos de habilidades también tiene muy buenos contactos. Pero en eso le es advertido por una amenaza inminente, pues unos tipos se están aproximando. El protagonista se pregunta si acaso son los abusones de la clase, pero al final terminaron siendo los deportistas, a los cuales Haruka saluda como deportistas tontos, iniciando así una pequeña discusión. En eso Haruka les pregunta si acaso están persiguiendo a las chicas, a lo que estos rápidamente dicen que no, porque a quien buscan es a Haruka. Esto obviamente se presta a malinterpretar, pero rápidamente ellos dicen que no se trata de nada de eso. Entonces les pregunta la razón por la que se esconden de sus compañeras. Ellos explican que la razón es porque no confían en nadie, ya que todo el mundo sabe que existía una habilidad más peligrosa y aterradora que la del titiritero y encantador que tienen los abusones, la del saqueo, ya que en el asedio al campamento que hicieron los malcriados jamás mencionaron algo de saqueo, así que eso significa que alguien más tiene la habilidad, y no conocer a esa persona es peligroso. En eso Haruka los vuelve a llamar tontos y pregunta qué harían si acaso fuera él quien tuviera dicha habilidad, por lo que el líder deportista comentaría que eso le traería la calma, ya que sabe que Haruka no es mala persona. Una vez aclarado todo, el prota revela que no la tiene, pero por lo menos aprendió a subyugar personas, lo cual es sumamente más aterrador. Pero no pasa nada, ya que saben que Haruka es un solitario innato. Al final resulta que lo buscan solo para advertirle de eso al prota, despidiéndose diciendo que irán a vigilar a los bravucones. Entonces Haruka les grita que si necesitan ayuda deberían preguntarle a los goblins, ya que como son igual de tontos que ellos seguramente se llevarán bien. Además le piden a Haruka que se disculpe con la presidenta por ellos, todo mientras esta misma se encontraba viéndolos a la lejanía. Al día siguiente las chicas se mostraban sumamente animadas, lo que hace preguntar a Haruka el porqué. Cuando se aleja del grupo es alcanzado por la presi, quien rápidamente se disculpa con él, aunque el prota no sepa de qué está hablando. Y cuando esta intenta explicarle, Haruka se le adelanta, terminando deduciendo que ella es la portadora de la habilidad de saqueo, cosa que la
la sorprende, porque así es. Pregunta cómo es que sabe toda esa información si se supone que era un secreto entre ella y el grupo de Oda. El prota aclara que eso es muy fácil de deducir, ya que la presidenta es como un libro abierto, y la razón por la que los deportistas no se dieron cuenta es porque en efecto son tontos. Ella le pregunta si acaso no le parece aterrador, pues esta habilidad de saqueo consiste en que su usuario puede robar las habilidades de una persona una vez que lo desuscriba de la vida, pero sorpresivamente le contesta que para nada, ya que si es ella la usuaria de la habilidad, entonces se siente aliviado porque sea ella quien lo tenga, lo que a su vez provoca las lágrimas de la chica, y esto pone tan nervioso a Haruka que sale corriendo gritando que no hizo nada, pero ella menciona que todo lo contrario, ya que ha hecho por ellas demasiado, así que le agradece. Tras esa tarde, después de seguir caminando, toman un pequeño descanso, en donde Haruka planeaba venderles jugo a las chicas, y una de ellas, la de pelo verde, como no tiene dinero, está dispuesta a hacerle favores a Haruka por un poco de jugo, pero rápidamente fue regañado por la presidenta. Más tarde, mientras seguían con su viaje, Haruka nota un pequeño lago, al cual decide separarse un momentito de las chicas para ir a explorar, confiando en que la presidenta cuidará de todas sus compañeras excelentemente. En eso, Haruka utiliza su envoltorio mágico y cambio de peso para aumentar su velocidad y agilidad, hasta el punto en donde se posicionó muy alto en el aire, observando todo el camino que les faltaba por recorrer. Pero una vez su magia se agota, tuvo que sufrir las consecuencias de la gravedad, terminando terriblemente herido, añadiendo que si no hubiera sido por su envoltorio mágico, seguramente no lo hubiera contado. Pero bueno, cuando se reunió con las chicas, obviamente fue regañado otra vez por la presi, todo por la condición en la que volvió. Pero qué más da, al día siguiente, tras haber pasado por muchas cosas, entre ellas encontrar a una chica perdida que les faltaba, finalmente salen a un claro donde finaliza el denso bosque, a su vez percatándose que obtuvo la habilidad de caminata aérea, la cual prueba inmediatamente, y a su vez sorprendiendo a la presi. Él, utilizando su supervista, nota que a lo lejos se encuentra un grupo de nativos luchando contra unas criaturas, lobos verdes para ser exactos. Y aunque sabe que las chicas son muy confiadas, el hecho de que estas personas estén siendo atacadas no significa que sean buenas personas, pero la presa insiste en que quiere ir a ayudarlos, y si dado fuera el caso en que se tratasen de bandidos, ella luchará contra ellos, pero le pide por favor a Haruka que vayan a salvarlos lo más rápido posible. Haruka ya se imaginaba su respuesta, por lo que al final decide ser él quien vaya a su rescate, utilizando una gran mezcla de sus poderes para llegar rápido, envoltorio mágico, peso ligero y magia de viento para salir disparado, sin darse cuenta que con ese remolino de viento también terminó llevándose la presidenta con él. Haruka se encontraba fascinado porque técnicamente estaba volando, pero al percatarse que la presi se encontraba colgada, él se distrae y terminan chocando contra el grupo de lobos, salvando así a los nativos, los cuales le agradecen por su ayuda, aunque tras tal caída pareciesen ser ellos los que necesitan ayuda, aunque claro, no utilizaron magia de amortiguamiento, así que es un misterio cómo es que la presidenta sigue viva. Estos tipos, uno se llama Often y el otro Oken, creo, demostrando que en efecto hablan el mismo idioma. Una vez más le agradecen a los isecainianos, ya que si no fuera por ellos, su grupo habría acabado haciendo la morición, y el motivo de las circunstancias en las cuales se habían metido es que los locales habían estado siendo asaltados por los Green Wolves, así que el infaltable gremio de aventureros puso una recompensa monetaria para quienes acaben con ellos. Tras oír esto, Haruka, al ver lo agotados que estaban, les ofrece unos cuantos honguitos a la parrilla, revelando que estos hongos son unos muy extraños y valiosos que recuperan la vitalidad del usuario que los consuma, y además están muy sabrosos, cosa que ni siquiera sabía Haruka. Pero en eso lo que más le molesta es que unos viejos como ellos están viajando junto a unas elfas hermosas, así que activa su modo pelea, asustando a la presi que recién estaba despertando. Tras toda una tarde, el resto del grupo de las chicas finalmente los alcanzaron, quedando asombradas por la belleza de estas elfas. Y tras otro tramo de travesía, el grupo de aventureros los terminaron guiando hacia la primera ciudad, Omui, la cual todas las chicas querían correr como si se tratase de un parque de diversiones. Así que dibujando una línea en el suelo de manera ordenada, las chicas celebran juntas el que hayan llegado finalmente. Pero por otro lado, vemos como ya cayó el atardecer y en el bosque se encuentran el grupo de bravucones, que habían estado leveleando por mucho tiempo, estando finalmente listos para ir a cazar a las chicas. Pero en eso, el tipo tímido que está con ellos les propone que antes de eso deberían ir a desbloquear sus habilidades de titiritero y encantamiento para ser más peligrosos y temibles. Y para ello necesitan a alguien que tenga la habilidad de sello, ya que precisamente esas habilidades están selladas, por lo que el líder de estos propone ir a buscar al grupo de Oda y el resto de los frikis, todo mientras eran vigilados por el grupo de deportistas. Pero ninguno se dio cuenta que el chico tímido sonríe maléficamente, ya que nadie se da cuenta que él está tramando algo seguramente muy siniestro.